Antes de ir a Juan 17, saben que voy a leer en 2 de Timoteo 2:15 y con eso, hermanos, vamos a conectarnos con los hermanos que nos deben de estar esperando en este día. Voy a leer primero en en 2 de Timoteo 2:15 y luego vamos a el Evangelio de San Juan. En el nombre de Cristo, 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2:15. Amén. 2 Timothy 2:15 says, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Amén. Amen. Ahora, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso número 11. John 17:11. Este verso, hermanos, lo voy a sacar de una oración que hizo el Señor Jesús. And this verse, I'm going to be taking it out of a prayer that Jesus did. Jesús está orando por sus discípulos. And Jesus is praying for his disciples. Y parte de la oración de Jesús es este verso número 11, And part of that prayer is verse 11. que dice también en el nombre de Cristo nuestro Señor: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. John 17:11 says, I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you, Holy Father. Protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. Voy a hablar de unidad en el día de hoy. And I'm going to be speaking about unity. Y el tema de la unidad fue inspirado por ustedes. And the topic of unity was inspired by all of you. Lo que yo miré el día viernes y el día de ayer fue unidad. What I saw on Friday and yesterday was unity. El plan era de hablar de otro tema esta mañana. The plan was to talk about a different topic. Pero this cuando morning. uno lo ve con los propios ojos, But when one sees with their eyes, uno es inspirado, hermanos, por lo que está mirando. one is inspired by what they see. Lo que vemos nos afecta, And what we see affects us. positivamente o negativamente, pero nos afecta lo que vemos. Positively or negatively, but it affects us. Nos afecta lo que oímos And también. it affects what we hear. Y lo que yo vi y lo que yo escuché el día viernes y el día de ayer sábado And what I saw and what I heard on Friday and Saturday, me hizo recapacitar it made me think y pensar del tema de la unidad. think about the topic of unity. Y en este verso número 11 Jesús dijo, entre otras cosas, And in this verse 11, Jesus said, among other things, para que sean uno así como nosotros. so that they be one as we are one. Cristo y el Padre y el Espíritu Santo, hermanos, siempre están obrando y trabajando en unidad. Christ and the Father and the Holy Spirit are always working in unity. Y entonces cuando la iglesia trabaja en esa misma unidad, And when the church works in that same unity, en esa misma comunión in that same communion, y en ese mismo in espíritu, that same spirit, eso le es agradable a nuestro Padre que está en el cielo. that is very pleasing to our God in heaven. Y les quiero dar en esta mañana una lista de versos And I want to share a list of verses this morning que refuerzan el tema de la unidad. that strengthen or solidify the topic of unity. Y ese primer verso es este que ya leímos, Juan capítulo 17, el verso número 11. The first one is the one that we just read, John 17:11. Vamos a orar y luego les doy el resto del tema de esta mañana. Let us pray and we'll share the rest of the topic. Dios, te damos gracias por el espíritu de unidad. Lord, we thank you for the spirit of unity. Vamos a tener otras We oportunidades will have other opportunities de trabajar to juntos, work together en unidad, in unity, en in armonía harmony, y en la hermosura del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. and the beautifulness of the Holy Spirit in our lives. Este próximo domingo vamos a tener otra oportunidad
this next Sunday we'll have another opportunity de unirnos y trabajar a favor de los niños de nuestra iglesia. to unite us and work in favor of the children of our church. Queremos que los niños de esta congregación se sientan especiales And we want all the children to feel special. y que sepan que son importantes no solamente para And nosotros, so they know that they're not only important to us, pero son importantes para ti, Señor. but they're also important to you, Lord. Y luego seguiremos trabajando alrededor de este lugar. And then we will be working, continue working around this church. Y te damos gracias, Señor, por el buen corazón y el buen espíritu que está en todos y en cada uno de nosotros. We thank you for all the good spirit, the good hearts that is in each and every one of us. Y ahora, Señor, recibimos tu And palabra now we receive your word. y te damos gracias por ella en el nombre de Jesús. And we thank you, Lord, in the name of Jesus. Amén. Amen. Vamos a mirar Romanos capítulo 2, hermanos, por favor. We're going to go to the book of Romans, Romanos 12, chapter 12, el verso 3, 4 y 5. verse 3, 4, and 5. El tema es unidad. And the topic is unity. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos y Dios a nosotros de esta manera. The Apostle Paul says the following. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Verse 3 says, "For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. Porque de la manera que en un mismo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. So in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. Cuando hablamos de la unidad, And when we speak about unity, Pablo está usando aquí una ilustración. Paul is illustrating, Así como el cuerpo tiene muchos miembros, just as the body has many members, así es la iglesia. that is how the church is. La iglesia no es una persona. The church isn't a person. La iglesia es un grupo de The personas. church is a group of people. En una iglesia hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes. In a church, there's youth, there's children, and Hay hermanos y hay there's hermanas. men and women. Jóvenes y ancianos. There's the youth and the elders. La iglesia se compone de gente de todas las edades y de todas las culturas y de todos los niveles sociales. And a church is composed of all different ages, different cultures, and all in different society. Y Pablo quiere que entendamos And Paul wants us to que understand cada miembro de la iglesia tiene su función especial. that each member in the church has their special function. Nadie es más importante que nadie. No one is more important than anyone else. Cada miembro de este cuerpo, la iglesia, es un miembro especial, un miembro importante para toda la congregación. Each member in the church is very special in the congregation. Por años se desarrolló una mentalidad que no es buena. And for years there was a mentality that was developed that's not good. La mentalidad que dijo, yo no soy nadie, The mentality of that said, I'm no one, I'm nobody. yo no cuento, lo que yo digo no va a ser tomado en cuenta. I don't count, and whatever I say won't be taken into consideration. Yo diría, bueno, depende qué vamos a decir, And I would say that, well, it depends what I would say. pero cada persona que forma parte de la iglesia es una persona importante y es una persona especial. But everyone that makes up the church is an important person. Le estaba yo preguntando a una persona esta semana, And I was asking a person this week, es un pastor esta persona, y le dije esto.
they're a pastor, and I asked him this. ¿Cuál sería el mensaje más importante que tú le pudieras predicar a tu iglesia en este domingo? What would be the most important message you can share with the church this Sunday? Y él no sabía que yo iba a hablar de unidad, ni yo lo sabía, unidad. And he did not know that I was going to be talking about unity, and nor did he. Pero él dijo eso. But he said that. Yo le hablaría a la iglesia de la unidad. I would speak to the church of unity. El veneno que está matando más iglesias en el día de hoy The poison that is killing most churches today se llama división. is called division. Dentro de una misma iglesia hay varios grupitos, hay varias divisiones. Within a church, there's different groups, different division or divided groups. Una persona tuvo un sueño de la iglesia hace unos días atrás. A person had a dream about the church a few days ago. Y dijo esta persona que en su sueño él veía la iglesia And this person said that in their dream, he saw the church como un pastel que está cortado en pedacitos. like a cake that's cut in many different pieces. Y hermanos, si la iglesia está dividida en diferentes grupitos, And if the church is divided within different pieces or groups, nunca habrá fuerza, nunca habrá crecimiento, avance, prosperidad, nunca habrá esas cosas. there'll never be prosperity or advancement. Eso va a suceder hasta que todos entendamos And that will continue to happen until we understand que somos parte de este cuerpo. that we are part of this body. Y quizás yo no sea la mano derecha, And perhaps I'm not the right hand, pero soy la mano but izquierda. I'm the left hand. Y si no soy ni la mano derecha ni la mano izquierda, And if I'm not either the right or the left soy hand, el oído, soy el ojo, soy la I'm nariz. the ear or the nose or the eyes. Y cada miembro del cuerpo es importante. And each member of the body is important. Ninguno de nosotros decimos, And we don't say, este dedito chiquito aquí, ¿para qué lo traigo aquí nada más? ¿De qué me sirve? what is this pinky finger good for? What is it good for? Y tomamos el martillo y le pegamos porque ¿de qué nos va a servir este dedo? We take the hammer and we smash it and we think, Número uno, lo vamos a cuidar number one, we're going to take porque care es of it parte de nuestro cuerpo. because it's part of our Y body. si algo le pasa a este dedito chiquito que aparentemente no sirve para muchas cosas, If something happens to that small pinky that apparently does not work for anything, nos va a doler, it'll hurt us. nos va a causar problemas. It'll cause us problems. Nunca voy a olvidar la historia de mi papá. And I'll never forget the story of my own father. Cuando él estaba ya enfermo, When he was sick, le cortaron el dedo chico del pie izquierdo. they had to amputate his small pinky toe. Cuando le dieron a mi papá la noticia que le iban a cortar ese dedito, When they told him the news that they had to amputate él that small dijo que me lo pinky toe, quiten, ¿para qué lo quiero? ¿De qué me sirve? and he said, "Well, that's fine. They can amputate it. No What do lo I voy a need? echar de menos para nada. I'm not gonna miss it at all." Hermanos, ¿quién se iba a imaginar And who would imagine que ese dedito that small pinky toe controla que cuando uno va caminando por la calle, controls or guides that when you're walking down the camine street, derecho? you walk straight. De ese día en adelante mi papá empezó a caminar así en curvitas. And from that moment forward, my father started walking En curvas. in curves. And Un día un policía de la ciudad me preguntó y me dijo, ¿cómo es tu papá? a police officer once asked me, "How's your father?" No, not how is he? ¿Cómo se mira? Oh, how does he look, or how does your father Y look? le dije, why? ¿Por qué quieres saber cómo se ve mi papá? And why do you want to know how my father looks? Me dijo así, porque allá por la calle Plano venía un señor el otro día caminando en curvas. Because the other day there was a man walking on Plano and wasn't walking very straight. Y una señora llamó And a lady called para decirnos, sacando un señor borracho en la calle, vengan, recójanlo porque lo pueden atropellar. A lady called to say that there was a man walking that perhaps was drunk and if they can come pick him up. Y fui y hablé con él. And I went Y hablé con él. and I spoke with Y him. ese señor se parece mucho a ti y tú te pareces mucho a él. And that man looks a lot like you and you look like Y him. yo que ya sabía que mi papá caminaba así, yo sabía que era mi papá. And when he saw that my father wasn't walking very straight, he didn't know that he was Y my ese father. problema le vino, hermanos, de cuando le cortaron ese dedito que, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué me sirve? And that problem came
once they amputated that small pinky toe. Cuando un miembro del cuerpo When a member of the body no está funcionando como debe funcionar, is not functioning the way it should, el resto del cuerpo, el resto de la iglesia, the rest of the church or the rest of empezamos the a caminar body así. starts walking. Porque nos está haciendo falta, perdón, el apoyo de ese miembro que dice yo no cuento, yo no valgo, yo no sirvo para nada. We're missing that vital part because, and we start walking crookedly because we might say, well, we don't have that support, we don't have that member. El mensaje de Pablo para la iglesia es este. And the message of Paul for the church is this: Todos we all necesitamos de todos. need each other. No habemos aquí una persona que no necesita de los demás. There's not one person that does not need of someone else. Vayan conmigo también a Primera de Corintios capítulo 12, por favor. Primera de Corintios 12, verso 12. 1 Corinthians 12:12. El verso 12 y el verso 13 dicen de esta manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Just as a body, though one, has many parts, but all its many parts form one body, so it is with Christ. Porque, dice el verso 13, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. For we were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. El comentario de la Biblia dice esto, And the commentary of the Bible says this: que si Pablo le dijo esto a dos iglesias por lo menos, that if Paul shared this with at least two churches, la iglesia de los romanos y la iglesia de Corinto, ahora en este caso, the church of the Romans and the church of Corinth, es que la iglesia necesitaba escuchar este mensaje. it's because the church had to hear this message. La iglesia de hoy en día, hermanos, necesitamos escuchar este mensaje otra And vez. the church today must hear this message as well. La iglesia necesita de la iglesia. The church needs the church. Si usted es parte de la iglesia, If you're part of the church, usted necesita del resto de la iglesia. you need the rest of the church. Saben, les digo una cosa, no es lo mismo It's not the same cuando en este lugar nos falta una familia. when in this church or in this place a family is missing. Cuando venimos a la iglesia el domingo en la mañana When we come to church on Sunday morning y vemos aquí unas sillas vacías, and we see some empty chairs, inmediatamente la mente, ¿quién no vino? ¿Quién falta en ese lugar? and immediately we start thinking, who didn't come? Who's missing in that Cuando chair? usted no está aquí en este lugar, When you are not here in this ya church, sea el domingo en la whether mañana, it be on Sunday morning, ya sea el miércoles por la tarde, whether it be Wednesday in the evening, aún en el servicio de oración, even in the service of the prayer el service, corazón empieza a preguntar, and the heart starts asking, ¿cómo estarán los hermanos? how are those brothers? ¿Será que no están aquí porque hubo algún problema? ¿Estarán enfermos? ¿Qué habrá pasado? What could have happened? Is it possibly that they're sick? Or is there a problem? Y nos echamos de menos. And we miss you. Nos extrañamos cuando no estamos todos presentes. We miss you when we're not all present. Uno puede decir, si no voy, ¿quién se va a dar cuenta que no fui? And one can say, if I don't go, who's going to notice? Número uno, Dios se da cuenta que no estuvo presente. Number one, God notices. Pero el resto de nosotros que entendemos lo que dice la palabra de And Dios, the rest of us that understand what the Word of God says, quizás audiblemente no hagamos la pregunta. and perhaps audibly we don't ask the question. Quizás verbalmente no estamos preguntando dónde estará la hermana, el hermano, la familia, Perhaps verbally we're not asking, where is this brother or this sister? pero sí lo estamos pensando. But we are thinking it. Mi esposa y yo tenemos esta costumbre. And my wife and I have this, we have this habit Cuando ya nos vamos de la iglesia el domingo o el miércoles, that when we're leaving church on a Sunday or on a Wednesday, oye, no estaba ahí la familia fulana, ¿por qué no estarían? ¿Qué pasaría? we talk and we say, well, this family wasn't there. Why El wouldn't hermano they? fulano no estaba, no vino. Or this person wasn't there. La hermana
el nombre que sea, no estaba presente. This sister wasn't present. Nos echamos de menos. We miss you. Nos extrañamos cuando no nos vemos en la casa de Dios. We miss you when we don't see you in the house of the Y hermanos, eso sucede porque somos parte del mismo cuerpo. Lord. And that happens because we're part of the same body. Y si el cuerpo nuestro va a un lugar And if our body goes to a y place llega la mano derecha, pero no llegó la mano izquierda, and only the right hand arrives but not the left hand, vamos a echar de menos eso. we're definitely going to miss that. Lo vamos a echar de We're menos. going to miss it. Hay una historia, es un poquito cómica, pero hay una historia de un señor al que le amputaron su pierna derecha. There's a story, a bit comical, but of a man that they amputated his leg. Y él le decía a su hijo, hijo, ¿me rascas la planta del pie derecho? And he would ask his son, can you scratch the bottom of my foot? El hijo le decía, papá, ya no tienes pie derecho. And the son would tell him, Dad, you don't have a right foot. Dijo, hijo, hazme un favor, And the dad would say, well, son, do me a ráscame la favor. planta del pie derecho. Scratch the bottom of my right Y el foot. hijo tenía que hacer lo que el papá le pedía de favor. And the son had to do what the dad was asking him. Empezaba a rascar a nada. And he would start scratching nothing. Pero cuando el papá veía que el hijo hacía como que estaba rascando la planta del pie derecho, But when the dad would see that the son would be scratching the bottom of his esto es lo foot, que decía el papá. this is what the father would say. Ay, qué agustito, hijo. Así mero, dale, ahí merito, Yeah, ahí, right there, ahí that feels dale. really good right there. Echamos de menos la parte del cuerpo que ya no está We presente. miss the part of the body that's no longer present. Así es la iglesia. That's how the church is. Eso es lo que Pablo nos está And diciendo that en is what estos Paul is telling pasajes. us in those messages. Ahora miren, en el Salmo 133, este es muy conocido. In Psalms 133, El verso 1, este verso lo decimos, hermanos, a veces lo decimos por decirlo, ¿no? Mire lo que dice el Salmo 133, verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Psalms 133, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Es bueno y es delicioso. It's good and it's pleasant. Wow. ¿Por qué es bueno estar los hermanos juntos en armonía? It's good to have the brethren in unity. Es bueno, hermanos, porque nos animamos, It's good because we encourage one nos another. motivamos los unos a los We otros. motivate each other. A veces no sabemos de qué otra manera decirlo, And sometimes we don't know how to say it, excepto a veces esta es la palabra que usamos. except this is the word we use. Échele ganas, hermano. You can do it. Hermana, adelante. Sister, brother, you can do it. Y el escuchar esas palabras, hermanos, nos motivan, And hearing those words motivate us. nos inspiran a no darnos por vencidos. And it encourages us to not give up. Todos estamos pasando por algún problema o por el otro, pero esa palabra, adelante, échele ganas, no se raje, no se desanime. Whenever we hear words of affirmation, words of encouragement, it motivates us. It gives us that push. Estar juntos los hermanos en armonía, hermanos, es bueno. And to be in unity is a good thing. Y la otra palabra me llamó la atención que dice es delicioso. And the other word that caught my attention says that it's pleasant. Yo relaciono, en inglés se oye diferente, pero yo relaciono en español la palabra delicious, Delicious. delicioso. Yo lo relaciono a algo que uno se come y uno dice, amén. Qué sabroso. Take it more like it's like flavorful. Es delicioso. It's delicious. Hermanos, eso es lo que quiere decir, lo que significa estar los hermanos en unidad. And that's what it means to have unity. Cuando to have hay the un brothers- espíritu de unidad, when there's a spirit of unity. el viernes yo vi el espíritu de la unidad. On Friday I saw the spirit of unity. Ayer sábado yo vi el espíritu de unidad ahí. And yesterday, Saturday, I saw the spirit of unity. Y cuando ya uno se va para la casa, And when one goes back home, sí vamos cansados, yes, we go back home pero tired, llevamos buen sabor de boca. but we have a good flavor in our mouth.
No, no va uno, ay, ¿a qué vine? ¿Por qué vine? Mejor no hubiera venido. They don't come complaining and saying, why did I come? I shouldn't have came. Uno se va dándole gracias a Dios One goes back saying, giving thanks to God por aquellos hermanos, por aquellas hermanas for those brothers and sisters que vinimos y trabajamos y nos reímos y la pasamos bien. that came and we laughed and we had a good time. A propósito, a las hermanas de la iglesia, And in addition to all the sisters of the church, dijo uno de los varones el otro día, el día viernes, one of the men said last Friday, dijo, aquí andamos trabajando puros varones, we're here, all the men, it's just all the men working. pero agárrense porque ahorita llegan las hermanas. But hold on, because the women are coming. Y no solamente ellas se van a poner a trabajar, And not only are the women coming or we're going to be working, pero nos van a poner a nosotros también a trabajar. but they're also going to put us to work. Y así fue, hermanos, para la gloria de Dios. That's exactly how it happened. Llegaron las hermanas y rápido, no llegaron, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Y qué ha hecho? ¿Y de dónde viene? ¿Y a dónde? No, llegaron y pum, 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 se pusieron a trabajar. They meant business. They came. Yes, and they meant business. Yes, came they to did. work. Aleluya. Y gracias a Dios por esos hermanos y por esas hermanas. And thank God for those brothers and Amén. sisters. Amen. Gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. And thank God for each and every one of you. Los que no vinieron, yo ya sé que no pudieron venir, pero ya sé que están listos para la próxima. And those that Amén. didn't come, I understand that you couldn't make it, but be ready for the next one. Dice David, es el escritor del Salmo 133, dice otra vez, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. In Psalms 133, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. El corazón de la enseñanza y del mensaje de la unidad The teaching of the heart of unity está en este pasaje que ahora les voy a leer en el libro de Eclesiastés 4, verso 9 al 12. is in this following passage in the book of Ecclesiastes, Capítulo 4, verso 9. chapter 4, verse 9. Y voy a leer hasta el verso 12. Escuchen esto, por favor. Eclesiastés 4:9 dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Amén. Ecclesiastes, two are better than one because they have a good return for their labor. El verso 10 dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que le levante. If either of them falls down, one can help the other up, but pity anyone who falls and has no one to help them up. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Una persona poniéndose a trabajar One person getting to work puede hacer algo, can do something, pero dos pueden hacer más. but two can do more. En la casa de Dios, In the house of the si Lord, una persona dice, yo voy a venir y voy a trabajar, voy a hacer esto, voy a limpiar, if someone comes and says, I'm going to do this, I'm going to clean, algo vamos a hacer, we're going to do something. pero no se va a notar mucho. But it might not be as noticeable. Pero si venimos todos, But if we all come, wow, avanzamos. we can advance. Se nota que se hizo algo. It'll be noticed that something was done. Si usted no hubiera sabido que el viernes y sábado estuvimos aquí trabajando, And if you didn't know that we were here working on Friday and Saturday, al llegar esta mañana a este lugar y ver 3 botes grandes de basura llenos hasta arriba, when you came and you saw 3 dumpsters full of trash, usted se daría cuenta, alguien estuvo trabajando en este lugar este fin de semana. you would notice that someone was working here this weekend. La Biblia dice, hermanos, que 2 pueden más que una sola persona. The Bible says that 2 can do more than just one person. Y cuando nos unimos como iglesia, hermanos, se va a notar el trabajo de la iglesia. And when we
we unite as a church, the work will be noticed. La gente se va a dar cuenta que la iglesia está trabajando en unidad. People will notice that the church is working in unity. Y ahorita voy a leer un verso, pero se los adelanto ya de una vez. And I'm going to read a verse, but I'm going to share a preview. La unidad en la iglesia The unity in the church le da testimonio al mundo de la gracia de gives Dios. testimony to the world of God's grace. Ahorita lo voy a leer. Denme un segundo y ahorita vamos a un pasaje bíblico. Vamos a Romanos otra vez, hermanos, a Romanos 12. Ya leímos en Romanos 12 algo. Vamos para atrás, por favor, a Romanos. Y empezamos en Romanos 12, verso 3, 4 y 5. Vamos a ir a Romanos 12, verso 14, por favor. We're going to go to the book of Romans, chapter 12, verse 14. Romanos 12, 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bless those who persecute you, bless and do not curse. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Escuchen la primera palabra del verso 16. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Unánimes entre vosotros. And live in harmony amongst each La other. unidad en la iglesia, hermanos, And the unity with the church no es negociable. is non-negotiable. La unidad dentro de la iglesia The unity within the church no depende de las circunstancias alrededor de nuestras vidas. does not depend on the circumstances surrounding us. La unidad debe ser número uno. The unity should be number one. No dejemos que nada nos desuna. We should not allow anything to disunite us. No dejemos que algo nos divida, We should not allow anything to divide us nos aparte. or to separate us. ¿Sabe qué hacen los lobos cuando se quieren comer a la ovejita que se quieren comer? You know what the wolf does when they want to eat the sheep? La separa del grupo. It separates it from Yo the no group. sé la inteligencia que tiene el lobo, pero trabajan en unidad para que la ovejita, la que ya le pusieron el ojo, se aparte del resto del rebaño. They target the sheep so they can separate from the flock. Es mucho más difícil comerse a la oveja que está dentro del rebaño, que está unida con las demás. It's much more harder to eat the sheep when it's in together amongst the Pero cuando la other sheep. oveja se separa del resto del rebaño, But when the sheep is separate from the rest, es como dice el dicho, es presa fácil. it's an easy hunt. Ya se la comieron. They're dead meat. El diablo usa sus artimañas para dividir la iglesia también. And the devil uses its tactics to divide the church. A veces, hermanos, tenemos literalmente que hacer esto. And sometimes we literally have to do that. Cerrar los ojos To close our eyes, para no ver faltas y no ver to defectos. not see any faults Es or tan- flaws. Es tan fácil, hermanos, ver la astilla que está en el ojo de otro hermano And it's easy to see the needle in somebody else's eye que ver la viga que está en el ojo nuestro. than to see the small speck that is in our own Y a eye. veces como cristianos maduros que somos, amén, And sometimes as mature Christians, tenemos que cerrar los we ojos. must close our eyes. Yo no vi nada. And I didn't see anything. Pastor, no, yo que el hermano le dijo al otro hermano, no, yo no vi nada. Pastor, did you hear that this brother told this to the other brother? I didn't hear anything. No, es que si uno le pone atención a lo que dijo y a lo que hizo y cómo llegó y cómo se fue, hermanos, ya empieza el enemigo ahí a meter su cizaña en nuestras mentes. Because if we start listening to what the enemy is doing, as far as he's putting he's planting that seed of negativity. Romanos 12, 16 dice, unánimes entre vosotros, punto. Romans 12 says, unite, live in harmony with one another. Armonía. In harmony. Esa palabra es bien importante. That word is very important. Unidad, Unity. armonía, para la gloria de Dios. Harmony. A ver, estamos cerca de Primera de Corintios. Vamos ahí, por favor. Primera de Corintios 1, verso 10. 1 Corinthians 1:10.
Arriba del verso 10 en mi Biblia, no sé en la Biblia de ustedes, en mi Biblia dice esta pregunta: ¿está dividido Cristo? Arriba del verso 10. In my Bible, it's asking a question: Is God divided, or is Christ divided? Yeah. El verso 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis, escuchen esto, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. The title on mine says, "A church divided over leaders." Mm-hmm. And verse 10 says, "I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought." Me gusta esta expresión del verso 10 que dice: sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. And I love the ending of this passage. It says that you be perfectly united in mind and thought. Perfectamente unidos. Perfectly united. Veamos nuestra unidad en este día, And let us hermanos, see our unity today. y asegurémonos que nuestra unidad sea perfecta. And let's make sure that our unity is perfect. Si la unidad no es And perfecta, if our unity is not perfect, ahí hay un portillo para que el enemigo se meta hacia adentro. there's an open door so that the enemy can enter. Ahí hay una ventana abierta. There's an open window. There. Nuestra comunión, nuestra unidad debe ser perfecta, Our communion and our unity must be perfect, para que la gloria y la honra sean siempre para Dios. so that the glory and the honor be perfect for God. No descuidemos, hermanos, este mandato que está aquí en la Biblia. Let us not be. Let us make sure to take care of this, the unity. Estemos perfectamente unidos. And let us be perfectly united. Y si hay unidad, hermanos, el enemigo no tiene lugar en esa And iglesia. if there's unity, the enemy has no room to Ahora, there. en el Evangelio de San Juan otra vez, creo que este es el pasaje que hace unos minutos atrás les quise mencionar. Vamos a Juan 17, verso 20, por favor. John 17, verse 20. Juan 17, 20 dice así: esta es la oración de Jesús todavía por los discípulos. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Escuche la última parte del verso 21. Para que el mundo crea que tú me enviaste. That all of them may be one. That all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Nuestra unidad, And our unity, nuestra armonía, our harmony, le da testimonio al mundo gives a testimony to the world que Cristo Jesús fue enviado por el Padre para salvarnos en este mundo. that Christ Jesus was sent by the Father to save this world. ¿Cómo? Yo no lo entiendo. And how, I don't understand. Pero cuando el mundo ve que la iglesia está unida, But when the world sees that the church is united, hay un testimonio fuerte que ellos no pueden negar. there's a powerful testimony they can deny. Un testimonio que ellos no pueden resistir. A powerful testimony they can't resist. La gente de esa iglesia está unida los unos con los otros. The people from that church are united. La unidad, hermanos, da testimonio a los que no conocen a Dios. And unity gives testimony to those that don't know Y Christ. esto se puede aplicar en diferentes situaciones. And this can be applied in different situations. Por ejemplo, For example, un matrimonio unido a united marriage le va a dar testimonio a los otros matrimonios que hay poder en el nombre de will Jesús. give a testimony to other marriages that there's power in God. Una familia bien unida en Cristo A family that's well united in Christ es un testimonio poderoso para las otras familias que no tienen su fe y su confianza en Dios is a todavía. testimony to other families that perhaps don't have their faith and rooted in Christ. Y de la misma manera, una iglesia unida le da testimonio al mundo de que el Padre envió a su Hijo a esta tierra. And a church perfectly united gives testimony to the world that
the Father sent his Son. Y luego, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 y 9. Primera de Pedro 3, 8 y 9. 1 Peter 3, 8 and 9. El verso número 8 dice así, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 y 9. El 8 dice, finalmente, estoy terminando con esto, finalmente, sed todos, escuchen la palabra, todos, de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y luego dice también amigables. Finally, all of you be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. La unidad, hermanos, no es accidental. And unity is not accidental. La unidad es, ¿cuál es la palabra? On purpose. Es hecho a propósito. Es intencional. Intention. Es intencional. Unity is intentional. No estamos unidos por casualidad, por Not accidente. united by accident. Estamos unidos porque queremos estar unidos. We are united because we choose to be united. Hermanos, la unidad, la armonía no es accidental, es intencional. And harmony, unity is not accidental, it's intentional. Lo digo de esta manera. And I say it this way. Yo vine a la iglesia hoy I came to church para today fortalecer nuestra armonía, nuestra comunión y nuestra unidad. to strengthen our unity and our harmony. En el nombre de Cristo. In the name of Jesus. Para vergüenza del diablo y para honra y gloria de Dios. For the embarrassment of the devil Amén. and for all honor and glory to God. Y ya que estamos hablando de remachar y reforzar la unidad, termino con esto que está en Hebreos capítulo 13, el verso 1. And we're going to go to the book of Hebrews 13, verse 1. Miren la manera tan simple como terminamos el tema de este día, la unidad. Dice, ¿dónde dijimos Hebreos? Hebreos 13:1. Permanezca el amor fraternal. Amén. Hebrews 13, verse 1 says, it's up there. Keep on loving one another as brothers and sisters. Oh, me gusta eso. Keep on. Me gusta eso. Loving one another as brothers and sisters. Síganse amando los unos a los otros como hermanos y como hermanas. En el nombre de Cristo. Amén. Con eso vamos a terminar. Vamos al libro de Números, hermanos. Ustedes saben que yo no puedo compartir nada si no leo primero segunda de Timoteo y luego al final tengo que leer el libro de los Números, capítulo 6, del verso 22 al verso 27. Number 6, 22 through 27. Antes solamente hubiera leído el verso 24, 25 y 26, pero por causa de Romy, que un día me reclamó así fuerte, me dijo, papá, ¿y qué del verso 22, el 23 y luego el verso 27 también? Y cuando leí todo eso junto, dije, no, esto va junto, ¿no? Es como decir, leer el 24, 25 y 26 solamente, es como decirles, hermanos, me llamo Román. ¿Román qué? Hernández, entonces hay que leer todo completo, ¿no? Amén. Bueno, leamos esto, dice Números 6, 22 de esta manera. Primero, Jehová habló a Moisés diciendo, The Lord said to Moses, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Tell Aaron and his sons, this is how you are to bless the Israelites. Say to them, Jehová te bendiga y te guarde. the Lord bless you and keep you. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. The Lord make his face shine on you
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you Y peace. pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. So they will put my name on the Israelites and I will bless them. Pónganse de pie, por Let us favor. stand to our hermanos. feet. Amén. Padre nuestro, te damos gracias Father, we thank you por el Santo Espíritu tuyo que está entre nosotros en este día. for your Holy Spirit that is amongst us today. Espíritu Santo, fortalece la armonía y la comunión entre Holy nosotros. Spirit, strengthen the unity and harmony within us. Señor, queremos más de esta unidad. Lord, we want more of this unity. La unidad dentro de la iglesia The unity within the church habla de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. speaks of the presence of the Holy Spirit in our hearts. El espíritu maligno quiere división, And the evil spirit wants division. pero el Espíritu Santo quiere unidad y quiere armonía en la iglesia. But the Holy Spirit wants unity and harmony in the church. Y Dios, yo te pido en este momento And Lord, I ask you this moment que la armonía entre el grupo de hermanas de nuestra iglesia that the harmony amongst the brothers and sisters of se this church fortalezca de una manera sobrenatural ahora en el nombre de Cristo. would strengthen in a supernatural way Que la right unidad now. entre los varones de la iglesia se fortalezca sobrenaturalmente. That the unity with amongst the brothers of this church would be strengthened supernaturally. Señor, somos todos parte del mismo cuerpo. Lord, we are all part of the same body. Y todos nos necesitamos a todos en el nombre de Cristo. And we all need each other in the name of Jesus. Yo pido, Señor, que los jóvenes de nuestra iglesia se unan I pray that the youth of our church unite. y que el espíritu de armonía, Señor, se desarrolle y crezca y florezca, Señor, en sus corazones. And that the spirit of unity just develop and it just grow within them. Aún yo te pido, Señor, que entre los niños y los jovencitos de nuestra iglesia I even ask for the children of our church se desarrolle una amistad entre ellos, Señor, que dure por el resto de sus vidas. that they develop a wonderful friendship that would last years. Qué bonito es ver jóvenes adultos hoy en día How nice it is to see young youth que nacieron y crecieron en esta iglesia, en esta that congregación. were born and raised in this church. Y ahora son hombres y mujeres casadas con familia ellos And mismos, now there are men and women that are married with the children of their own. pero mantienen la armonía y la comunión entre aquellos que en algún tiempo fueron compañeros de escuela But dominical. then they continue to maintain that friendship and harmony that once were when they were children in Sunday school. Bendecimos nuestra iglesia, Señor, con unidad en el día de hoy, And we bless our children or our church with unity en today. el nombre bendito y en el nombre poderoso de Cristo In Jesús. the holy name of Jesus. Te damos gracias, Señor. We thank you, Lord. Amén. En el Amen. nombre de Jesús. ¿Quién le da un aplauso fuerte al Señor en esta hora, hermanos?